contingencia en el Eurostar en Europa y en Colombia, pendientes de la contingencia. Seguimos hablando del aumento del salario mínimo para el año entrante. El año entrante está a la vuelta de la esquina. En apenas 48 horas estaremos en 2026. Recordamos decreto anunciado anoche por el presidente Gustavo Petro con un aumento del 23,7%. El Consejo Gremial Nacional reúne a 35 gremios de la producción colombiana. Su presidente es Camilo Sánchez Ortega. Doctor Camilo Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muy complacido de estar contigo. Quisiera que nos contara detalles sobre el comunicado que anoche ustedes han expedido muy tarde, en particular frente a los que ustedes ven como los efectos principales de este aumento del salario mínimo, aumento inusual y supremamente controvertido, anunciado por el presidente Gustavo Petro. Sí, lo primero que tenemos que decir es que no tiene sustento técnico, que es irresponsable porque estamos hablando que estamos supuestamente en una crisis fiscal muy poderosa y por eso declaró supuestamente la emergencia económica. Este incremento del 23,7% simplemente de la noche a la mañana le va a costar 9 billones de pesos más de hueco al presupuesto nacional. Aquí estamos muy preocupados porque son solo 3.400.000 colombianos de los 52 millones que ganan el salario mínimo, pero los impactos negativos van a ser muy fuertes. Le cuento que 13 millones de colombianos son informales, o sea, ganan menos del salario mínimo. Esos 13 millones no van a tener incremento del 23,7 ni ningún incremento, pero se van a alejar cada vez más de la formalidad. Igualmente vamos a tener un problema gigante porque están creciendo los costos para la gente común y corriente. Le voy a dar ejemplos. La administración de los edificios se incrementa con el incremento del salario mínimo, así que esto va a tener influencia en la administración del estrato 1, 2, 3 y de todos los estratos en el país. Vamos a tener, por ejemplo, el copago de la salud. Eso va a ser muy complicado porque también va a tener incrementos para todos los colombianos. Y aquí estamos viendo que nadie estaba solicitando ese efecto, que nunca se hizo un estudio del impacto normativo y por consiguiente muy seguramente van a venir demandas y muy seguramente también se puede caer, como sucedió en el 2016, un incremento que no estuvo justificado técnicamente. Aquí estamos viendo poco tecnicismo económico y mucho populismo preelectoral y estamos viendo que vamos a impactar por tocar la parte preelectoral de 3.400.000 colombianos a todo el país. Esto va a generar desempleo, vamos a crear más informalidad y en el sector agropecuario, pues que tenemos una informalidad muy alta, pues mucho más va a sentirse en ese territorio. Ya le voy a preguntar, doctor Sánchez, sobre las acciones legales y sobre el camino jurídico, porque es cierto, hay un antecedente en el Consejo de Estado en el que se cayó un decreto presidencial con un incremento del salario mínimo. Pero antes, preguntándole por los efectos, porque puede ser muy positivo para la gente cuando se entera de que le van a aumentar y le van a llegar 2 millones de pesos al bolsillo. Pero usted dice, mire, ojo, porque ese puede ser un regalo envenenado. Van a aumentar las administraciones de los edificios, va a aumentar el precio del copago de la salud. La cuota de las viviendas de interés social se va a disparar en al menos 49 millones de pesos el costo total de la vivienda. En la inflación, que lo dicen ustedes y los expertos, podría asimilarse como el impuesto más duro para todos porque es el costo de vida. ¿Qué efectos puede tener frente a la inflación este incremento del salario mínimo? Es muy preocupante porque es que el sector real no crece a la misma rapidez que el decreto. Por consiguiente, vamos a tener una mayor cantidad de circulante, pero no va a haber objetos que comprar. Por consiguiente, esto va a subir. ¿Y cuál va a ser el problema adicional? El Banco de la República va a tener que subir las tasas para poder evitar ese que es el impuesto más caro de todos los pobres del país, que son los impuestos y la inflación. Esos dos hay que tenerle mucho cuidado. Y más lo que les contaba, 9 billones, solamente por esta decisión, 9 billones de pesos es el hueco adicional. Aquí tiene que acordarse también el gobierno que esto impacta las pensiones y las pensiones del país son casi 4,8 billones, el impacto directo que va a tener este incremento que se está dando. Además de ver que todos los presupuestos departamentales, municipales y de muchas empresas, los incrementos máximos que se prevían en el peor de los casos era el 11%. Así que vamos a tener unos huecos muy impresionantes que van a tenerse que tapar en muchas partes por impuestos y por esa ineficiencia del gobierno que ha sido irresponsable, porque repito, no hay un impacto normativo que se haya hecho para ver cuál es la consecuencia de tomar esta decisión. Aquí simplemente se tomó para mostrar que íbamos a poner un salario mínimo de 2 billones de pesos, pero repito otra cosa,
¿Qué pasa con el que gana 2 millones y un peso? El incremento que se le va a hacer no es del 23.7, es simplemente la inflación, porque lo que dice la norma es que usted tendrá que mantener el poder adquisitivo, y el poder adquisitivo es que no se disminuya con respecto a la inflación anterior. O sea, la mayoría de los colombianos van a tener efectos negativos y solamente 3.4 millones de colombianos van a tener un efecto positivo. Sí, doctor Camilo, ¿nos puede explicar para los oyentes cómo es lo que usted acaba de afirmar de que se aumentarán los copagos para la salud? Y específicamente porque aquí hay un oyente que pregunta cómo se le va a afectar a él que es pensionado. Aquí es muy importante que la gente entienda que muchos de los temas económicos del país están atados al incremento del salario mínimo. Por eso que les estaba contando, el copago es uno de esos, tiene efecto en el estrato 1, 2, 3 y todos los estratos el copago, hasta el estrato 6 igualmente. Los servicios de administración de los edificios, aquí no solamente son los ricos los que pagan la administración, en los estratos populares también pagan la administración y en los condominios, y esos incrementos son el incremento de la inflación, el incremento del salario mínimo, y así sucesivamente estamos viendo que vamos a tener repercusiones también en el crédito para la vivienda BIS y VIP. La gente que quiere vivienda BIS y VIP va a tener un incremento porque está atado también al salario mínimo. Todo esto no lo miró el gobierno y adicionalmente el presupuesto se le va a abrir el hueco de 9 billones. Repito, de pensiones son casi 5 billones lo que va a tener de la noche a la mañana por haber tomado esta mala decisión y hacer este populismo en plena época electoral. Sí, pero como hablar de inflación, doctor Sánchez, es como hablar de todo y de nada. Yo no sé si ustedes en el Consejo Gremial, pues que tienen como una perspectiva mucho más amplia y pueden lograr saber a dónde y hacia dónde van a caminar los precios de una enorme cantidad de sectores, de industrias, de servicios públicos, comercios, alimentos, textiles, transporte, en fin. Si usted nos puede ir orientando un poco y decir, mire, nosotros estimamos que la industria manufacturera o que a la gente comprar ropa le va a costar un tanto por ciento más, comprar calzado un tanto por ciento más, comprar alimentos tanto por ciento más, todo lo que tiene que ver con la canasta familiar día a día de los colombianos para saber y aterrizarlo y poder entender cómo nos va a pegar esto en el bolsillo a 50 millones de colombianos, doctor Sánchez. Sí, primero empiezo con los servicios públicos que tiene que ver con lo que yo manejo, que es Andesco, todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Está indexado la mayoría de las tarifas de servicios públicos al incremento del salario mínimo. Por consiguiente, las tarifas de todos los servicios van a tener un impacto. No lo puedo decir en este momento exacto porque lo que yo digo, no lo hicieron en el gobierno, no tuvieron el impacto normativo que se tiene que hacer para saber qué va a pasar cuando usted toma una decisión. Aquí ellos lo hicieron de la noche a la mañana. Nadie estaba pidiendo el 23.7%, ni siquiera los sindicatos, ni ninguno de ellos, pero de la noche a la mañana tomaron esa decisión. Los servicios públicos se van a subir, las administraciones se van a subir, el sector de los productos agropecuarios por el transporte y por todo lo que tiene que ver se va a subir. ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder empleo formal. Hoy el 56% del empleo de Colombia es informal, repito, 13 millones de colombianos ganan menos de salario mínimo. Esos 13 millones de informales que no son desempleados están sin incremento salarial porque ellos no van a tener un solo peso de incremento. Ese 23 solamente aplica para el salario mínimo, repito, para 3.400.000 colombianos. Por eso es muy preocupante porque aquí tiene mucha cadena que va a tener impacto en cada uno de los sectores y fundamentalmente lo vamos a pagar todos. Imagínense el crédito. El Banco de la República, para evitar la inflación, lo que tiene que hacer es subir las tasas de interés, y al subir las tasas de interés se suben las tasas para la vivienda, se suben las tasas de los créditos y por consiguiente va a disminuir el consumo que el gobierno dice que va a ser fundamental. En estos últimos 2 años el DANE ha mostrado cómo el empleo informal ha crecido de una manera impresionante. El año pasado casi 1.400.000 colombianos están ganando adicionalmente salario por debajo del salario mínimo. Por consiguiente, aquí lo que hicimos fue darnos un tiro en el pie porque no vamos sino a tener, como dice, al cielo está lleno está empedrado de buenas intenciones. Aquí lo que estamos viendo es que se tomó una decisión para hacer populismo, pero que se va a devolver rápidamente y en los hogares colombianos vamos a sentir el incremento de las tarifas de servicios, el incremento del copago, el incremento de los productos agropecuarios, del transporte y así sucesivamente
lo que está ligado directamente con eso. Estamos haciendo el estudio porque vamos a mostrar exactamente el impacto y repito, son 9 billones lo que ya le va a tocar al presupuesto nacional del hueco que dice que teníamos de emergencia económica, que el gobierno estaba buscando 16.3 billones más estos 9, pues yo le quiero contar que nos deja en cuidados intensivos al próximo gobierno. Sí, doctor Camilo, usted nos deja sobre la mesa una noticia que es muy delicada porque nos impacta a todos los colombianos, así como ya hemos recibido la de los sistemas de transporte masivo de las principales ciudades del país que ya anunciaron un aumento de 200 pesos adicionales por pasaje por este incremento. Pero usted nos confirma que los servicios públicos van a aumentar sin duda por cuenta de este anuncio del presidente Petro. ¿Cuándo sabremos en qué porcentaje? Estoy hablando de acueducto, estoy hablando de energía eléctrica, estamos hablando de gas natural. ¿Cuánto aumentarían adicionalmente por cortesía del presidente Petro y de su aumento del salario mínimo el recibo de la luz, el recibo del agua y el recibo del gas natural para los colombianos? Ahí estamos en eso porque va a ser un incremento muy poderoso, fuerte, por motivo. Es que todos estos costos se tienen que incorporar, indexar a la factura. Esto está por ley, esto existe y esto tiene un impacto que por eso se tiene que hacer siempre el impacto normativo para ver el efecto tanto positivo como negativo y que la Corte después diga, pues era peor la solución que el remedio y por consiguiente, pues ojalá se pueda evitar este daño tan fuerte. Se ayuda a 3.400.000 colombianos, pero vamos a afectar en la mayoría de los casos a 50 o más colombianos, millones de colombianos que van a tener ese impacto en la factura. Repito, solamente el señor que va a tener que pagar su administración, el copago y lo que tiene que ver con servicios públicos, pues la gente ya va a quedar muy preocupada. Y le repito, el que tiene 2 millones y un peso va a tener solamente incremento de la inflación, porque la norma dice que el incremento que se le tiene que dar a esas personas es simplemente mantener el poder adquisitivo y es incrementar la inflación, no es de 23.7. Así que el efecto negativo es para los empleados, vamos a perder muchos puestos y lo triste es que nosotros estamos defendiendo a los empleados del país porque el sector empresarial es el que paga los dominicales, las horas extras y todo lo demás, a diferencia de lo que estamos viendo, que el gobierno parece que nunca hubiera tenido una empresa y hubiera pagado un parafiscal y hubiera pagado lo que tiene que pagarse con estos incrementos. Bueno, como en efecto ha sido, ¿no? El presidente jamás ha tenido una empresa ni ha pagado un parafiscal. En ese sentido, en el sentido de crear una compañía. Pero quiero seguir sobre lo que usted nos estaba diciendo, que me parece muy preocupante, nos parece muy preocupante, y en particular sobre los precios del gas natural. La factura del gas natural ya subió, por ejemplo, un 27% desde el pasado 1 de diciembre por los contratos cada vez más caros, las importaciones que cada vez están creciendo, y eso pues claramente impacta sectores como el vehicular, el industrial, el residencial y el comercial. Aunque acabe de subir 27% el 1 de diciembre, van a subir mucho más a partir del 1 de enero de este año. ¿Y cuánto más podría llegar a subir esa tarifa, por ejemplo, del gas natural domiciliario? Pues dos cosas. La primera es la CRA y la CREC los que van a tomar esa decisión de revisar cuánto es lo que se tiene que incrementar la tarifa, porque repito, es obligatorio esos costos incorporarlos a la tarifa. La decisión de haber subido el gas fue por una mala decisión del presidente desde el inicio de su gobierno, donde decidió marchitar Ecopetrol. Nosotros nunca debimos perder la soberanía energética del país. Nosotros teníamos suficiente para mantener el petróleo y el gas que se requiere en el país sin tener que traer gas importado. Pasamos de tener el gas importado que era del 4 al 8% que traíamos de SPEC a pasar a tener más o menos el 20% del gas importado sin necesidad alguna, a un costo muy superior y peor aún, con contaminación superior, porque lo traemos a través de extracción de fracking y adicionalmente aquí se tiene que hacer la licuefacción, que es otro proceso donde también hay contaminación. Aquí lo que estamos viendo es que malas decisiones del gobierno las terminamos pagando nosotros. No se ven rápidamente, pero estas decisiones como la que está hablando usted del gas fue una decisión de hace 2 años y esta vez la vimos con el incremento que tuvimos a final de este año y la que vamos a tener al principio del año porque seguimos haciendo populismo sin tener consideración de que hay que tener estudios técnicos para tomar decisiones como esta. Es Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco y presidente del Consejo Gremial Nacional hasta este miércoles 31 de diciembre. Doctor Camilo Sánchez, quiero formularle una última pregunta, que usted dice, aquí estamos mirando las normas y estamos mirando antecedentes.
Tenemos conocimiento de que desde anoche mismo en el Consejo Gremial Nacional están evaluando acciones jurídicas. El Consejo Gremial Nacional podría demandar ante el Consejo de Estado este decreto de incremento del salario mínimo con base en los antecedentes que hemos venido mencionando, que ya ocurrieron en el 2017 cuando se tumbó por parte del Consejo de Estado el decreto de aumento del mínimo del gobierno Santos. Sí, ahí estamos no solamente nosotros, sino todos los colombianos que están preocupados con este tema, el sector empresarial y fundamentalmente el microempresario colombiano que está viendo que va a perder empleos, porque aquí hay una falsa motivación, no hay un estudio realmente de impacto normativo y se están tomando decisiones que van a causar un detrimento en la parte presupuestal. Repito, estamos hablando de una emergencia económica que la estamos empeorando simplemente por haber puesto de manera desmedida un incremento del salario mínimo. Nosotros lo que estamos buscando es defender el empleo formal de este país. Nosotros somos los que pagamos los parafiscales, los que pagamos las vacaciones, los que pagamos las horas extras, los que hacemos todo lo que se tiene que hacer de la forma formal, y lo que estamos viendo es que la gente aplaude hay veces. Lo que yo digo, los aplausos de hoy serán las lágrimas del mañana y tristemente serán para el próximo gobierno. 8:15, doctor Camilo Sánchez, muchas gracias y le deseo un feliz año. Lo mismo, y ojalá que esto se solucione para bien de la gran mayoría de los colombianos. Muchas gracias, señor Felipe. Ahí está la puerta que abre